Muy bien, hermanos. Entonces, qué lindo volver a comenzar. Recordemos que estábamos estudiando el Sermón del Monte, ¿no? Y ya hemos estudiado las bienaventuranzas, que tienen que ver mucho con la identidad. Hemos estudiado la sal y la luz, que tienen que ver mucho con el tema del propósito de esa identidad. Tiene un propósito. Y ahora vamos a entrar en la parte de la ley. Mateo 5 17 al 20. Y la pregunta que nos vamos a hacer para comenzar este estudio es, ¿calidad o cantidad? ¿Qué prefieres tú en la vida? Cuando te vas a comprar algo, cuando vas a tomar alguna decisión financiera importante o cuando vas a dar algo que tú tienes, ya sea material como también podría ser tu tiempo, ¿no? Podrían ser emociones, podrían ser eh, atención. ¿Cómo manejas tú este tipo de decisiones? ¿Calidad o cantidad? Cuando vas a la cancha, al mercado y preguntas a cuánto está esto casi, ¿prefieres calidad o cantidad? Eso es importante pensarlo para comenzar este estudio, porque hoy vamos a ver en Mateo 17, 5, 17 al 20 lo siguiente. Dice así, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Está hablando Jesús. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quizás algunos estamos comenzando ahora el día, tenemos diferentes actividades y cuando escuchamos este estudio o cuando nos ponemos a meditar en la palabra de Dios, resuena nuevamente esta pregunta: ¿calidad o cantidad? Hoy día, mientras va a transcurrir el día, tengo una serie de cosas que hacer. Y en todas voy, check, ya oré, check, ya estudié la Biblia, check, ya estuve en el grupo, escuché el mensaje, check, check, check. Y pasamos el día haciendo check y hice todo en cantidad. La pregunta es, ¿a qué cosas de todas las cosas que hice le di calidad? Por ejemplo, en este estudio, mientras estoy escuchando, ¿estoy dándole calidad o estoy llenando mi checklist? Sería bueno preguntarnos eso, porque aquí está hablando Jesús. Jesús está enseñando ya a sus discípulos, que somos nosotros, les está diciendo, miren, mucha gente está diciendo que yo he venido aquí a abrogar la ley, pero no, he venido a cumplirla. Así que presten atención. Como habíamos visto pasajes atrás, Jesús le había dicho a sus discípulos las bienaventuranzas. Les había hablado de su identidad. ¿Quiénes son ustedes, discípulos de Cristo? Todas estas bienaventuranzas representan su carácter. Esos son ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Su propósito, la sal y la luz. Algunos vamos por la vida ahí perdidos, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? No sé, voy a la iglesia, con eso basta. No, en la Biblia se nos enseña que Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes tienen que alumbrar, ustedes tienen que ser sal. Y ahora hacia adelante, a partir del versículo 16, nos vamos a encontrar con las 6 intensificaciones. Los teólogos
Así lo llaman, las intensificaciones. ¿Por qué? Porque comienzan estas seis intensificaciones, comienzan diciendo así. Oísteis que fue dicho, pero yo digo. Están diciendo los maestros de la ley que yo he venido a abrogar la ley, pero yo os digo. Se dice mucho de mí, pero yo os digo. Así comienzan las intensificaciones y la primera es sobre la ley, el propósito de la ley. Nos preguntamos, yo los pregunto a ustedes, ¿la ley todavía está vigente? ¿La Torá, el Antiguo Testamento, los mandamientos de Moisés en este tiempo están vigentes o no están vigentes? ¿Qué significa que Jesús vino a cumplir la ley? Algunos podrían decir, no, este ya es un tiempo de la gracia, la ley ya no está vigente, no funciona. Otros podrían decir, ahora la ley es más difícil de cumplir que antes, son más y más reglas, esta lista de reglas que pide Dios no se acaba. Y otros podrían entenderlo mejor. ¿Quiénes? Los entendidos en los tiempos. Vamos a ver que cuando se usa la palabra abrogar en Mateo 17, significa demoler. Es un término que en hebreo se utilizaba para cuando se va a destruir algo. Es decir, un término arquitectónico. Hay una casa, entonces demoler significa que se va a destruir la casa, se la va a derrumbar. Entonces la ley podría representar como una casita que se está construyendo y ha venido Jesús a destruirla. Como Jesús enseñaba la palabra de Dios, algunos de los fariseos, escribas, saduceos decían, no, 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 esto contradice la ley. Este es un falso profeta que ha venido a destruir la casita que hemos estado queriendo armar. Lo que empezó Moisés, este falso profeta llamado Jesús, ha venido a demolerlo. Por eso Jesús comienza diciendo, ¿ustedes piensan que yo he venido a destruirlo? No, yo he venido a cumplirlo. Y esta palabra cumplir se refiere también en un término arquitectónico a mostrar el propósito final de esta construcción. Si nosotros hemos estado poniendo un ladrillo sobre otro, Jesús viene y te dice, mira, para esto has estado construyendo, para formar una casa. Yo he venido a mostrarte la revelación completa, el propósito final de la ley. No solo es una cuestión de reglas que se van a ir cumpliendo, sino que hay un propósito mayor y final. Y yo he venido a mostrártelo. Y para eso les voy a poner un ejemplo. Imaginemos a una persona que se va a llamar Martín, ¿ya? Martín todos los meses hace su presupuesto. Es muy cauteloso con sus ingresos y sus egresos. Entonces hace su lista, pam, 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 esto para esto, esto para esto, esto para esto, y esto para el 10. ¿Ok? Entonces cada mes Martín cumple su diezmo perfectamente. Ni un peso menos, ni un peso más. Está perfecto. Y dice, Señor, yo delante de ti, todo bien. No hay ningún problema. Un día, en la iglesia, deciden llamar a una ofrenda extra porque una de las personas que está en la iglesia está enferma. Y dicen, vamos a invitar a las personas a que puedan ofrendar para ayudar en los gastos médicos de esta persona. Martín en su mente cuando escucha esto dice, qué macana, no, me molesta que hagan esto porque yo ya di mi ofrenda y ahora me están pidiendo más. Ya yo di mi diezmo y no, dentro de mi presupuesto ya está todo calculado.
Entonces él toma la resolución y dice, cuando pasen a pedirme, yo no voy a ofrendar porque yo ya cumplí mi parte. Sin embargo, surge un pequeño problema. La persona que se pone a recoger las ofrendas, en esta ocasión, porque no vinieron los sugieres o los diáconos, va a ser el pastor y los ancianos. Y Martín es muy amigo del pastor. Martín le importa qué piensan de él los ancianos. Entonces empiezan a pasar los ancianos, el pastor por las sillas ahí y agarran las ofrendas y justo el pastor va a pasar por donde Martín. ¿Qué hace Martín? Dice, ay, no sé, y ahora, pero yo dije, no, pero es el pastor, entonces, ¿por qué es el pastor? Saca su billetera, saca un billete y da su ofrenda. ¿Por qué hizo esto Martín? Si él decidió no hacerlo, en su presupuesto está, él estaba bien delante de Dios. Pero dijo después, pasó el pastor y ofrendó. ¿Por qué ofrendó? ¿Porque le importa a la hermana que está mal? ¿O porque le importa qué va a pensar el pastor de él? Le importa más lo que piense la otra gente de él. Entonces, cuando Jesús viene, gracias Carlita, cuando Jesús viene a decir, yo les voy a revelar el propósito de la ley, les está viniendo a enseñar por qué diezmas, por qué cumplen las reglas, para qué está hecha la ley. ¿Es solamente una lista de check o tiene un propósito mayor que tiene que ver con el corazón, con la intención de por qué se hacen las cosas? De por qué Dios te pide que hagas ciertas cosas. Martín, cuando decidió dar su ofrenda cada mes, quizás pensó y dijo, yo estoy a cuentas con Dios con mi diezmo, entonces tampoco me puede faltar en el mes porque yo ya diezmé. Ahora Dios se ocupa. Cuando Martín ofrendó en la iglesia para la hermana, no le importaba a la hermana, le importaba lo que el pastor pensaba de él. Y Jesús dice, ojo, que el propósito de la ley no es que tú quedes bien, que el propósito de la ley no es el checklist. Hay un propósito mayor. ¿Y cuál es? Entonces, otra vez esta pregunta. Cuando escuchamos sobre la ley, nos podemos tener las siguientes respuestas. Primero, ya no importa la ley, eso es del Antiguo Testamento. O segundo, ahora hay más reglas. Si es que importa la ley, entonces ahora hay más reglas. Y quizás el punto que vamos a ver ahora es, la ley apunta a algo más profundo. Y dentro de esta ley, Jesús dice lo siguiente, ¿no? Que ni la letra más pequeña del alfabeto hebreo será pasada por alto. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se cumpla, dice. Ahora es intencional Jesús cuando dice ni una jota, porque la jota en el alfabeto hebreo es la letra más pequeña. De cómo se escribe es la más chiquitita. Y luego dice ni una tilde, o sea, de lo más pequeño, nada pasará. Todo se tiene que cumplir. Y Jesús dice, yo he venido a cumplir. Entonces el que dice que la ley hoy ya no cuenta, ya no sirve, está ignorando lo que dice Jesús. No, Jesús dice, hey, ni la jota de la ley va a pasar por alto, ni la tilde de la ley va a pasar por alto. Entonces, si tú piensas que la ley es algo anticuado y que hoy ya no va, estás en un error. Porque la voluntad de Dios no se pierde ni en sus detalles más ínfimos, ni en lo más pequeño.
Y algunos, ¿y por qué dice esto? Porque algunos de los fariseos que vivían en esa época, ¿qué hacían? Cometían el mismo error que Martín. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 7 9 al 13. Dice así, Jesús decía, ¿no? Les decía también Jesús a los fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, miren, pero hay un pero aquí, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. El corbán era cuando las personas dedicaban algo a Dios. Entonces, ¿qué decían los fariseos? Es corbán, es decir, mis ofrendas, todo mi dinero está dedicado a Dios. Por lo tanto, no puedo ayudar a mis padres en sus necesidades económicas porque todos mis recursos ya están dedicados a Dios. Eso hacían ellos, ¿no? Entonces, pero vosotros decís, basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no me dejáis hacer más por su padre o por su madre. No ayudaban a sus padres porque decían yo ya di, ya yo ofrendé, entonces, si tienes necesidad, yo ya ofrendé, no puedo. Entonces el verso 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas como estas hacéis semejantes. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre tenía un sentido mucho más profundo que los fariseos habían dicho, bueno, no importa. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi tradición. Yo ya lo he cambiado, de hecho dedico a Dios. Entonces negaban el mandamiento. Y no lo hicieron una vez, lo hicieron varias veces. Vamos a ver también en Mateo 19 al 3. Mateo 19 3 al 9, perdón, dice así. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Estamos hablando del divorcio, ¿no? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, Jesús nuevamente viene a hacer este énfasis que hay un propósito mayor en los mandamientos de Dios. No se trata solamente de algo que tengo que cumplir porque sí, porque es una regla externa para que los demás lo vean, sino que tiene que ver algo con el corazón. Por eso dice, Moisés lo permitió, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no. En el principio no era así. Hay un principio mayor, que es el de que el matrimonio se mantenga unido. Y saben ustedes, en los tiempos de Jesús, con este mandamiento que permitió Moisés, incluso si la mujer cocinaba mal, le daban carta de repudio. Si la mujer no limpiaba como el hombre quería, carta de repudio. Si el hombre veía a una mujer más joven, más linda, carta de repudio. Cualquier excusa era suficiente para poder establecer un divorcio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos decían, pero no, no estamos violando la ley. Como no estamos violando la ley, estamos bien, estamos a cuentas con Dios. No voy a ayudar a mis padres en este momento de necesidad. ¿Por qué? Porque yo ya di mi diezmo, yo estoy a cuentas con Dios. Ya cumplí la regla. Pero ¿cómo está el corazón? Entonces, vamos a ver un ejemplo más y con esto vamos a pasar a ejemplos de hoy en día.
¿no? En el capítulo 15, Jesús dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando come pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre. El que maldiga al padre a la madre muere irremisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o su madre. Así habéis invalidado el mandamiento. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Recordemos a Matías, el ejemplo de Matías, de labios me honra, está listo el cheque. Yo he cumplido mi diezmo. Ha venido a pedirme para la hermanita, a la hermanita que está enferma. He ofrendado a los ojos de todos y de Dios. Estoy bien. Más dice el versículo 8, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. ¿Dónde estaba el corazón de Matías? ¿Dónde estaba el corazón de los fariseos? ¿Dónde está el corazón nuestro? ¿En la calidad o en la cantidad? Versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud les dijo, oíd y entended. Miren la palabra que utiliza, entended. Aquellos entendidos en los tiempos que entiendan esto. No lo que honra en la boca, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué sale de la boca? Lo que está en el corazón. Las cosas que tenemos en el corazón son las que contaminan. Pero ¿qué hacían los fariseos? Se lavaban 10 veces la mano, lavaban todo lo que tenían que tocar, no dejaban que nada los contamine, siempre pulcros. Por fuera se veían muy bien, muy limpios. Parecía que nada los había contaminado, pero Jesús le dice, lo que contamina es lo que sale del corazón. Y de eso ni se han percatado, no lo han entendido. Entonces, hoy en día, ¿cómo podemos entender esto, no? Cuando muchas veces decimos, oh, esta regla, esta ley es algo anticuado, es algo cultural, esto ya pasó de moda, estamos en otro siglo. Hoy esto no se aplica. Las cosas han cambiado. Puede ser que algunas reglas sí, pero ¿cómo está el corazón? Cuando decides hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios, ¿tu corazón está lejos o cerca de Dios? Cuando pones como pretexto esto es cultural para hacer lo que ofende a Dios, lo que te aleja de Él. Otro ejemplo que se escucha mucho en nuestros tiempos contemporáneos. Yo no miento, ¿no? Algunos dicen yo no miento, pero solo cuentan la versión de la historia que les conviene. ¿Qué pasó ayer con fulanito y fulan? Ah, yo te cuento, mira, ¿sabes qué? Fue así, pa, y me dijo ta, y sa. Pero solo mi versión, y solo lo que me conviene. Que no se entere, que es de otro modo, tal vez que se entere, pero no de lo que no me conviene. Eso lo edito, lo corto. Sucede hoy. ¿Cómo está tu corazón? Según lo que has contado tu historia, tú eres víctima, perfecto o perfecta.
no has cometido error, pero tu corazón, ¿qué te dice? ¿Será que tienes responsabilidad en algún conflicto que has suscitado en tu vida? Y finalmente, y el último, que sería utilizar la gracia que Dios nos da como libertinaje. La ley ya no aplica, es tiempo de gracia. Entonces ahora que mi corazón se maneje como mejor le parezca. Respecto a eso, surgió algo cultural, les voy a contar, hermanos, o sea, como cultura general, el antinomianismo. El antinomianismo es una cultura, una creencia teológica, son cristianos, en otras palabras, que creen que vivimos bajo el tiempo de la gracia, la fe, la ley ya no es necesaria, por lo tanto no la obedecen. Esto se considera una herejía porque defiende una fe sin obras. No son necesarias las obras, no es necesaria la obediencia. Dios me ama. Dios me ama, entonces nunca va a estar en contra de mí. Todo está bien. Yo ya soy salvo y como soy salvo, no me tengo que preocupar por la obediencia, no me tengo que preocupar por cómo está mi corazón. Esto es común todavía en algunas iglesias, tal vez lo han vivido, tal vez se han sentido tentados a vivir así, pero eso es una herejía, hermanos. Una herejía es un error, es un pecado, es alejarse de Dios. Por lo tanto, todavía nos quedan algunos versículos más para ir desarrollando. Pero el punto al que con el que quiero cerrar hoy es que nos volvamos a hacer esta pregunta. ¿Calidad o cantidad? Yo cumplo los mandamientos, yo soy muy obediente, yo doy mi diezmo, yo hago mi devocional cada día, hago mi oración, pero ¿es calidad o cantidad? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está cerca o está lejos de Dios? Porque luego Jesús va a cerrar en el versículo 20 y va a decir, si vuestra justicia, le dice a los discípulos, no fuera mayor que la de los escribas o fariseos, no entraráis al reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran pues los teólogos eruditos, lo máximo, la élite de la teología, de los cristianos, de la religión, lo máximo. Y Jesús les dice, si su justicia no es mayor que la de ellos, ustedes no entrarán. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser mayor? Fácilmente puede ser mayor. Porque los escribas y fariseos en esa época solo se enfocaban en lo externo. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos, tienen que enfocarse en lo interno. ¿Cómo está tu corazón? ¿Calidad o cantidad? Entonces, la justicia de Dios, la ley de Dios, no es más reglas, sino una coherencia entre tu corazón y lo que sucede fuera. Es una justicia más profunda. Miren que el sermón del monte, hermanos, es sumamente relevante. Les dije alguna vez, el sermón del monte es el ABC del cristiano. Si un cristiano no conoce el sermón del monte, está deambulando un poco perdido, quizás cumpliendo lo externo, sin entender que Jesús lo que pide es lo interno. Pide coherencia, pide caridad. Entonces, hermanos, todavía nos quedan algunos versículos de los que hoy teníamos que estudiar, pero el tiempo nos está venciendo, entonces los vamos a continuar el día viernes. No hay ningún problema, no tenemos prisa, no estamos corriendo, estamos entregando calidad, estamos trabajando
con calidad, detalle por detalle. Así que les hago la pregunta, ¿qué les ha parecido el estudio? ¿Hay algo que les haya llamado la atención? ¿Hay algo sobre lo que quisieran conversar? ¿Alguna vez se han topado con este tipo de filosofías que nos hablan de que la ley hoy ya no es vigente? Quizás hemos entrado nosotros mismos en esa confusión o estamos ahora confundidos. Bueno, para eso son estos minutos que nos quedan para que podamos conversar, crecer, conocernos mejor y edificarnos unos a otros.